Hoy les vengo a presentar un nuevo molde que pueden encontrar en mi tienda online y se trata del molde de la legging Hannah, que es una legging básica que va con distintos tipos de cuerpo, que se adapta muy bien y es un comodín porque podemos usar este mismo molde con distintas telas y lograr estilos diferentes. Yo siempre les digo que es importante tener una buena moldería base para luego ir haciendo distintas transformaciones, y este es el caso del molde de la legging. Es una calza básica que vamos a ir viendo distintos tipos de transformaciones en distintos videos, no en este, que vamos a enfocarnos directamente en la confección y el armado de la calza. Vamos a ver qué tipos de telas podemos usar. Acá tengo mis telas preparadas para mostrarles, y el denominador común que tienen que tener estas telas es la elasticidad. Tiene que poder estirar tanto a lo alto como a lo ancho. Una de mis telas preferidas para hacer leggings es el Polyzap. El Polyzap es una tela espectacular para hacer prendas deportivas porque no es liviana, tiene muy buen cuerpo y tiene estiramiento tanto a lo ancho como a lo alto. Como ven, cuando la estiro no se deforma. Esto también es importante, la capacidad, esto se llama la capacidad de resiliencia de una tela, ¿sí? De volver, una vez que dejamos de estirar, volver a su estado original sin sufrir ningún tipo de modificación. Así que muy recomendada esta tela para ropa y prendas deportivas. Una tela con características similares al Polyzap es el Saplex. Seguramente lo habrán escuchado nombrar, y también tiene bastante cuerpo, y el acabado de la tela, la mano, también va a depender de la composición, cuánta cantidad de poliéster tiene, cuánta cantidad de nylon, cuánta cantidad de elastano, ¿sí? Es importante que se fijen la composición de las telas siempre cuando vamos a comprar online. Todos los vendedores especifican los componentes que tiene la tela y el porcentaje. Y si van a comprar a una tienda física, en el rollo tienen siempre una etiqueta y ustedes se pueden fijar o consultarle al vendedor sobre la composición de la tela. Está bueno que se empiecen como a familiarizar con estas cosas para que puedan ir eligiendo cada vez mejor y saber ya de antemano, de acuerdo a la composición que tenga, cómo va a ser esa tela que vamos a usar. Estas telas, tanto el Saplex como el Polyzap, tienen la característica, a diferencia de la lycra común que usamos para mallas, que no se deslizan, ¿sí? Si ustedes alguna vez hicieron alguna calza o alguna legging con lycra común de malla, habrán notado que se resbala en contacto con la piel, se desliza, y la verdad que no son muy cómodas para eso. Por eso este tipo de telas, el Saplex y el Polyzap, recomendación número 1. Si recién estás empezando en esto de las telas de punto, en hacer tus propias prendas deportivas, lo que te recomiendo que uses es el clásico algodón con lycra. Obviamente viene en distintos colores. Yo acá lo conseguí en negro porque una calza negra siempre viene bien para cualquier ocasión. Y algo importante cuando vayan a comprar el algodón con lycra es que sea gruesito, ¿sí? Hay distintos gramajes, distintos grosores del algodón con lycra, entonces queremos uno que obviamente no se transparente cuando tengamos la calza puesta y que pueda servir para las actividades físicas. Entonces siempre un algodón grueso, sí. Van a ver que también hay algodón con lycra para lo que es lencería. Entonces, bueno, tengan la precaución de elegir la tela para el uso que le van a dar. También van a encontrar lo que son las lycras texturizadas o texturadas, que tienen este tipo de acabados con relieves. Y fíjense, también tiene un buen rebote, tanto a lo ancho como a lo alto. Y están buenas estos tipos de telas, no solo bueno para hacer la prenda entera, completa con estas lycras, sino que podemos combinar los tejidos. Y si queremos lograr alguna prenda como para que podamos usar más de noche o salir de lo que es la prenda deportiva, tenemos lo que son las lycras engomadas, también hay metalizadas. De hecho, yo les hice la legging en el Cosé con Varieté por mi Instagram, así que si quieren ver cómo hice la legging con la lycra engomada, pueden ir a ver eso, que lo dejé guardado en las historias destacadas. Y una recomendación cuando compren este tipo de lycras engomadas es que no se
cuartee. El otro día en el vivo estaba en duda con esa palabra, será cuartear. Bueno, ustedes saben que no se les hagan esas liñitas de quiebre, ¿sí? Cuando estiran. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque si nosotros estiramos y la tela se rompe, obviamente cuando la tengamos puesta no va a servir. Entonces, fíjense de poder estirar, ¿sí? Y que la tela vuelva a su estado original sin ninguna modificación. Vamos a hablar ahora del molde. Yo acá ya lo tengo armado y es muy fácil de armar. Ustedes van a imprimir en hoja A4 o carta y van a ir haciendo coincidir todas estas letras y números. Para asegurarnos que la impresión está bien hecha, ¿sí? Tienen que imprimir en tamaño real o al 100%. Si lo van a mandar a imprimir, recuérdenle eso a la persona que les imprima el molde para después no tener ningún problema. Acá tenemos un cuadrado de 5 por 5 que ustedes van a medir y la medida, por supuesto, les tiene que coincidir para darse cuenta que el molde está bien impreso. Una vez que ya lo tenemos ensamblado, vamos a elegir el talle, ¿sí? Tenemos del XS al XL y con estas líneas guía que acá pueden ver, vamos a ir copiando el molde. Para sacar el talle que necesito, yo lo que hago es colocar un papel por debajo del molde y con la ruleta voy copiando las líneas. Por supuesto, ustedes pueden directamente, si van a hacer la legging para ustedes o en un solo talle, pueden directamente recortar por la línea del talle que eligieron. Pero si van a hacer la legging para vender o quieren tener todos los talles por separado, les recomiendo que hagan este paso como para no arruinar, digamos, o para tener después el molde original como para guiarse. También es importante que copien la línea del hilo, ¿sí? Acá está marcada con una flecha para después poder ubicar bien el molde en la tela. Yo acá ya tengo copiado el talle L como para que tengan de referencia. ¿Ven? Acá lo que hice fue copiar el molde y también el molde de la cintura. Entonces esta es la moldería que yo voy a usar para mostrarles cómo se confecciona la legging. Vamos a ubicar el molde en la tela siguiendo la línea del hilo. Una recomendación también para este tipo de telas es que no usen alfileres, pueden usar pesas o cualquier cosa que les sirva para dar peso. Yo uso esta planchita heredada de mi bisabuelo. Y bueno, lo que tienen que hacer para que les quede el molde derecho y que después las piernas no se tuerzan es medir desde la línea del hilo hasta el borde. Toman esa medida, en mi caso voy a correr un poquito. Esta medida para mí es de 19 centímetros. Y siguiendo la línea de hilo, acá también tengo que tener 19 centímetros. Pueden extender esta línea hacia la botamanga para medir un extremo y el otro. Bien, ahí tengo la legging y después lo que es la cintura la voy a cortar en el doblez de la tela. Si quieren usar alfileres, pueden usar los que son extra finos, ¿sí? Para no desgarrar la tela. Y empezamos a cortar. Para el corte yo en ningún momento levanto la tela ni levanto el molde, simplemente voy cortando con la tela, con la tijera. Por eso es importante que tengan las tijeras bien afiladas, siempre en lo que es telas de punto, las tijeras o los materiales de corte que usen, ya sea cúter o bueno, la tijera, se desafilan como más fácil. Entonces, bueno, tenemos que asegurar siempre de tener la tijera bien afilada y vamos a cortar todo alrededor. ¿Por qué? Porque este molde ya tiene márgenes de costura. Si ustedes no tienen una mesa grande así como la mía, pueden cortar directamente en el suelo. Yo eso lo hice por muchos años, o cuando tengo, por ejemplo, algunas prendas muy grandes como vestidos de novia. También, bueno, obviamente asegurándonos que esté bien limpio el piso.
podemos usarlo sin problemas. Tener una buena mesa lo que te permite es ir moviéndote alrededor del molde para poder cortar con comodidad. Vamos a correr esto y cortamos la cintura. Les voy a mostrar dos formas para confeccionar esta legging. Una es específica para máquina overlock, es la confección clásica, y la otra está especialmente pensada para aquellos que solo tienen la máquina familiar con puntada zigzag o con algún falso overlock, para que puedan lograr una puntada segura y que no se les abran o que no se les descosan en el momento que están usando la legging. El primer método es para quienes tengan overlock y quieran coser toda la prenda con overlock. Entonces lo que vamos a hacer es coser los tiros. Enfrentamos las dos piezas del molde, derecho con derecho. Acá tengo los dos derechos enfrentados y cosemos con la overlock los dos tiros. Y ya que voy a la máquina, también voy a aprovechar para coser la cintura. Y cerramos la cintura también. Entonces ya tenemos unidos los tiros. Vamos a acomodar ahí. Y ahora voy a abrir para poder coser las entrepiernas. Abrimos así. Y ahí nos quedan las piernas por separado. Voy a sujetar con un alfiler haciendo coincidir los tiros. Y ahora vamos a unir las piernas. A mí lo que me gusta hacer, podríamos hacer una costura toda entera, ¿sí? Empezando desde la botamanga, subiendo, pasando por el tiro, hasta seguir en la otra pierna. Pero yo he descubierto que si empezamos desde el tiro hacia una de las botamangas y luego desde el tiro hacia la otra, queda mucho mejor y no vamos a tener lo que suele suceder con los pantalones, que nos queda siempre quizás uno más largo que el otro. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar desde el tiro hacia una de las piernas, voy a retirar de la máquina y después voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Acá voy a sujetar haciendo coincidir la botamanga. Ahí está. Y ahora doy vuelta para ir hacia el otro lado y repetimos lo mismo. Y ahora que tenemos ya prácticamente terminada la legging, vamos a colocar la cintura. ¿Se acuerdan que yo cerré un lado? Lo vamos a doblar por la mitad. Esta va a ser la costura que va a ir hacia el trasero. Ahí. Si quieren pueden ayudarse con un par de alfileres. Yo simplemente lo que hago es doblar una vez más a la mitad para encontrar el centro del delantero. Ahí. Coloco un alfiler. Y enfrento. Esto lo tengo del revés, así que lo voy a dar vuelta. Siempre la parte que es más alta es el trasero.
porque obviamente tiene como mucho más recorrido por la cola. Entonces enfrento el derecho de la cintura con el derecho del trasero, haciendo coincidir las costuras, y lo mismo hago en el delantero. Y mientras voy cosiendo, voy a ir acomodando la cintura. Voy a empezar por el trasero, donde tengo la costura. Y ahí me gusta empezar a coser con la cintura hacia arriba. Ustedes también podrían coser con la cintura hacia abajo, pero para mí es mejor tener el control de la cintura hacia arriba. La cintura no la voy estirando, sino que simplemente voy acomodando. Y ya prácticamente tenemos la legging terminada. Lo único que nos faltaría hacer es el dobladillo, que se hace a 1,5 centímetros y se puede hacer con una puntada zigzag de la máquina familiar. Pueden usar también 2 agujas como para darle la terminación de la tapa costura, y si no, si tienen tapa costura también pueden usarla. Para el segundo método, que vamos a confeccionar enteramente con la máquina familiar, yo lo que voy a hacer es separar las dos piezas y vamos a coser las piernas por separado. Entonces enfrento derecho con derecho una pierna y derecho con derecho la otra pierna. Y vamos a coser con una puntada recta elástica, que ahora les voy a mostrar cuál es en la máquina, todo a lo largo de la pierna. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Tengo puestas en mi máquina las agujas Stretch de la marca Schmidt, que son las que siempre les recomiendo para tejidos de punto. Y voy a usar una puntada que yo le llamo puntada recta elástica, porque lo que hace es como un pequeño zigzag, pero en apariencia queda como una puntada recta. En mi máquina esta puntada ya viene programada y es la número 8. Vamos a ponerla ahí, número 8. Fíjense acá cómo es el dibujo. Y en el caso de que vos no tengas esta puntada, ahí se las muestro, lo que podés hacer es poner una puntada zigzag normal y vamos a copiar las características de esta puntada, que tiene un largo de 1 y un ancho de 2,5. Entonces vuelvo al zigzag, ponemos 1 y 2,5. Ahí está. Y empezamos a coser. Vamos a coser la pierna a pie de máquina, empezando por el tiro. Vamos a ir del tiro hacia abajo. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando vayamos a coser la otra pierna también tenemos que hacerlo desde el tiro hacia abajo. No podemos coser una pierna en una dirección y la otra en otra. Así que fíjense por dónde les gusta más empezar y sigan la misma dirección en ambas piernas. Voy a hacer un pequeño atraque y voy a ayudar a mi máquina sosteniendo los hilos de atrás. Y una vez que ya agarro la costura, empezamos a coser. Fíjense cómo es esta puntada, ven que es elástica y de una apariencia recta. Lo que hace es que tengamos una costura mucho más cerrada, que por lo general suele suceder cuando cosemos prendas deportivas en máquina familiar, queda una costura como abierta. Entonces queremos evitar eso con esta puntada, y si la abrimos queda bien cerrada.
Yo estoy cosiendo con el prensatela común, el normal que viene con la máquina, pero en el caso de que vos sientas que tu máquina se come la tela o se hacen como esas ondulaciones que suelen suceder cuando cosemos tejido de punto, puedes utilizar el pie para tricot o el pie de doble arrastre, o hay otro también que tiene como unos rodillitos que ayudan a que la tela avance sin problemas. Hacemos un atraque y seguimos con la otra pierna. Así nos queda la terminación con la puntada recta elástica. Lo que podemos hacer ahora es pasar un zigzag, pasar un falso overlock, lo que quieran como para darle terminación al borde. O también podemos cortar, rebanar un poco la costura, ya que como es tejido de punto no se va a deshilachar. En mi caso lo voy a dejar así porque la verdad esa costura no me molesta. Y ahora vamos a ver cómo cosemos el tiro. Acá tengo las dos piernas cosidas y las dos están por el revés. Para coser el tiro lo que tenemos que hacer es llevar una de las piernas hacia el derecho, cualquiera de las dos. ¿Sí? Hay muchas telas que no se distingue el derecho y el revés, así que bueno, ustedes eligen cuál va a ser el derecho que van a usar en su prenda. Y esta que tenemos del derecho la vamos a meter dentro de esta pierna que tenemos por el revés. Hacemos así. Y vamos a acomodar las costuras para que se enfrenten derecho con derecho. Acomodamos la costura para que queden derecho con derecho. Sujeto ahí y fíjense que el tiro delantero me tiene que quedar con el tiro delantero y el tiro trasero me tiene que quedar con el tiro trasero. Si no, quiere decir que cosieron las dos piernas para el mismo lado. Ahí vamos. Y así vamos a ir a la máquina con la misma puntada. Vamos a coser todo alrededor. También vamos a coser a pie de máquina. La que quiere puede también sacar, si tiene la máquina con brazo libre, puede sacarlo, si no lo cosen directamente. Y acá lo mismo, podemos darle terminación con un falso overlock, con la puntada zigzag o directamente rebanar la costura. Cuando tenemos unido el tiro, vamos a sacar la pierna que habíamos metido dentro de la otra para llevarla al derecho. Y ahí nos queda la legging armada con una puntada muy fuerte que no se va a descoser y está íntegramente cosida en la máquina familiar. Por último, vamos a colocar la cintura como hicimos con la técnica de la over y vamos a darle el pespunte al dobladillo. Enfrentamos derecho con derecho de la cintura. Doblamos a la mitad y vamos a colocarlo en la legging.
Para el dobladillo voy a usar una puntada recta en largo de 3, pero tenés otras variantes, como ya te dije antes, puedes usar una aguja doble, también la tapa costura o un zigzag. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que estas técnicas te sirvan, que las pongas en práctica y cualquier duda que tengas me la puedes dejar acá abajo en los comentarios. Si quieres tener el molde de la legging Hannah, lo podés conseguir en mi web eltallerdemariette.com y en el próximo video vamos a ver algunas transformaciones de moldería como la legging con bolsillo. ¡Te espero!